Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este espacio, La Ruta de la Fe. En esta noche vamos a estar concluyendo los componentes del libre albedrío. Como dijimos al principio, el libre albedrío no es un tema que la Biblia menciona. Sin embargo, en todo el conglomerado evangélico hay una jerga que habla acerca del libre albedrío, dice que es una cosa, dice que es otra. Pero cuando uno intenta estudiar, no tiene más remedio que ir a la Biblia para intentar saber si la Biblia dice o no dice. Y la Biblia no dice nada, pero como ya hemos repetido, hay algunas sugerencias que dan a entender los componentes del libre albedrío. Hemos mencionado, en primer lugar, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tomó este barro, lo amasó con sus manos, lo impregnó con su aliento, lo mojó con su transpiración y como verdadero artesano le dio forma, y cuando este barro tuvo la forma deseada, una réplica de sí mismo, entonces dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. Y entonces el ser humano, el barro, ese muñeco de barro, fue un ser viviente. Estuvimos hablando el otro día, en el capítulo anterior, que repercute el hecho de que Dios nos haya creado a nosotros a diferencia de las demás cosas. Y dijimos que, con base en la Biblia también, que Dios se ha involucrado con su creación, con nosotros, los seres humanos, porque Dios nos ama de una manera tan especial que ha hecho lo necesario para que nosotros nos reconciliemos con Dios, para que tengamos comunión con Dios. El autor a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras, en los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y sigue hablando ahí. Dios nos habla por medio del Hijo, nos hace ver en esa réplica de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. Entonces, cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar en Jesús, porque Jesús es Dios hecho carne. El primer componente del libre albedrío es entonces que tenemos la facultad de pensar en forma autónoma, sin interferencia humana y sin interferencia divina. El segundo componente que estuvimos hablando en la edición anterior es que Dios nos ha dado la facultad de elegir, de tomar decisiones. Y estuvimos diciendo que las elecciones son resultado del proceso de pensar y evaluar, donde uno llega a una conclusión. Y en este sentido, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la solución de Dios para nuestro problema moral y espiritual. Y uno se confronta o es confrontado al hecho de aceptar o de rechazar. En esta noche vamos a estar hablando del tercer componente, de cosas que sugiere el libro de Génesis. En el libro de Génesis se nos dice que Dios creó el huerto, creó al hombre y lo puso ahí para trabajarlo. Pero aparte del trabajo de cultivar el huerto, le dio a Adán el trabajo de ponerle nombre a los animales. Y por ahí dice un texto que el nombre que Adán le puso, así le quedó. Es decir que Dios le dio a Adán
la facultad de obrar con independencia. Le dio independencia. Yo sé que algunos no rechazan estas cosas, pero es lo que sugiere el libro de Génesis. Dios le dio a Adán la facultad, le dio la orden, bueno, anda a trabajar el huerto. ¿Qué experiencia tenía Adán para trabajar el huerto? ¿Quién fue creado? Pensamos que fue creado como joven adulto, en el estado de joven adulto. ¿Qué experiencia tenía para trabajar la tierra? Tuvo que trabajar, cultivar el huerto, cuidarlo, sobre la experiencia del ensayo y el error. Y así fue adquiriendo la experiencia. ¿Qué sabía Adán acerca de poner los nombres a los animales? No sabía nada. Pero de alguna manera Dios le dio las libertades, Dios le dio la independencia, le dio las capacidades, le dio el espacio para poder ejercitar su área cognitiva, para ejercitar su inteligencia, y de esa manera Adán le puso nombre a los animales y el Génesis dice que quedó así. Dios respetó el trabajo de Adán. Y esto es interesante. Cuando Adán recibió esa independencia, para actuar con independencia, le dio un gran margen de emancipación, de libertad. Y en base a esa libertad recibida, entonces él procedió de acuerdo a lo que se le exigió. Adán desarrolló en esa libertad exigida, en esa independencia que se le otorgó, él obró con autodeterminación autónoma. No actuó con miedo y esto será, no será. Tuvo esa determinación, aunque no tenía referencia, pero usando sus capacidades, desarrolló sus capacidades para ser determinado en aquellas cosas que tenía que hacer. Dios le dio el espacio también para desarrollar su propia individualidad. Esto contradice un poco la generalidad de los requisitos evangélicos, porque por lo general la idea que a veces impera dentro del conglomerado evangélico, que somos ladrillos, que todos tenemos que ser igual, pero a Adán Dios le dio la libertad, Dios le dio el margen de independencia, le dio espacio para desarrollar su individualidad. Todos nosotros sabemos lo importante que es desarrollar la propia individualidad. Con mi esposa hemos tenido 3 hijas. ¿Cuál de las 3 era más linda? Sin embargo, a medida que fueron creciendo, fueron desarrollando capacidades individuales diferentes. A una le hablábamos, a otra le teníamos que hacer algo más que hablarle, y a otra solamente la teníamos que mirar. Provocaba diferentes reacciones en base a su propia individualidad. Y como individuos particulares, individuos autónomos, desarrollaron capacidades diferentes. Porque le dimos esa independencia. No le dijimos, vos tenés que hacer esto, como hacían antiguamente los padres, que imponían su voluntad a los hijos. Vos tenés que casarte con fulano, tenés que casarte con fulana, tenés que estudiar tal cosa, tenés que hacer otro, tenés que hacer... Bueno, Dios, cuando le dio a Adán, le dio espacio para desarrollar su individualidad. Un detalle que hay en esto, que Dios no estuvo todo el día sargenteando a Adán diciendo, a bombao, así no. No hizo eso, no leemos en la Biblia que Dios hizo eso. Leemos que Adán tuvo libertad. Al desenvolverse solo e independientemente, le dio la oportunidad de crecer, de madurar, de adquirir las certezas necesarias para avanzar y seguir desarrollando su potencialidad como individuo. Todos nosotros tenemos potenciales que tenemos que cultivar. Adán recibió esa capacidad. Adán recibió esa oportunidad, como también la recibimos nosotros en el día de hoy.
Dios le dio a Adán la libertad de desplegar sus capacidades cognitivas. Toda persona es inteligente. Que uno desarrolle más inteligencia que otro, bueno, eso es otra cosa. Que uno se preocupe por cultivar su inteligencia, ese es otro tema. Que alguien no quiera cultivar su inteligencia, ese también es otro tema. Dijimos anteriormente que uno decide si va a responder de acuerdo a las capacidades que tiene o va a actuar menos de las capacidades que tiene, que va a exigirse a sí mismo menos, poco y nada. Los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, desarrollaron también en su independencia capacidades diferentes. Caín fue amante del campo, de plantar, de la agricultura, y a Abel le gustó el ganado. Dios respeta nuestra capacidad de pensar en forma autónoma. Dios respeta nuestra facultad de elegir y Dios respeta también nuestra independencia. Eso es un detalle importante. Yo soy consciente de que a veces en el plano evangélico no se aceptan estas cosas, pero el hecho es que la Biblia lo sugiere, de que Dios nos ha dado esas capacidades. Una de las diferencias que hay con el reino animal, cuando un animal nace, ya tiene en su ADN biológico la clase de animal, de bicho que va a ser. Y cada animal tiene un espacio en el cual se desarrolla, es parte de un paisaje. Cuando el ser humano nace, no tiene idea de lo que va a hacer en su vida. No tiene como los animales en su ADN biológico lo que está determinado que sea. Los animales ya son parte de eso, ya tienen en su estructura biológica lo que van a hacer. El tigre no se comporta como mono, el mono no se comporta como tigre. El mono le dispara al tigre y el tigre se come al mono, porque cada uno tiene en su ADN la clase de bicho, la clase de animal y responde en virtud de eso. Pero el ser humano no es así. El ser humano entre todas las criaturas es el ser que tiene el proceso de aprendizaje más largo de todas las criaturas. El entorno, los conocimientos adquiridos y luego las decisiones que tomemos son las que determinan lo que hemos de ser en nuestras vidas y las que determinan el entorno, el paisaje en el cual nos vamos a desenvolver. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Se tomó el trabajo de crearnos a su imagen y semejanza. No es un error, no es un pecado, no es una exageración decir que somos dioses en miniatura. Dios nos creó a sí mismo, hizo una réplica de sí mismo en una escala mucho menor. Por ahí dice, cuando veo los cielos y veo la creación, quedo sorprendido, dice uno de los salmos, porque Dios nos ha hecho a nosotros como la corona de la creación. Tenemos esa facultad. Ahora, esta libertad de independencia, este anhelo de independencia, nos ha salido caro a los seres humanos. Las sociedades tuvieron que estructurarse con leyes debido al exceso de libertades que las personas se toman. El Estado uruguayo es un Estado de leyes. Tenemos leyes para todo. Y conforme se gestan situaciones, se van dictando nuevas leyes para estructurar la situación en particular que se destacó. Nuestras libertades están sometidas a las leyes. No podemos hacer socialmente todo lo que queremos. Sin embargo, pensamos que todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Pensamos que tenemos derecho a todo, pero no todo nos edifica. Pensamos que tenemos libertad para hacer todo, pero San Pablo dijo, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa.
Es decir, que en el ejercicio de nuestras libertades van a haber cosas que por hacerlas, porque decimos yo hago lo que se me antoja, yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me da la gana, lo hacemos, pero en el desarrollo de estas libertades, entonces somos dominados, somos esclavizados por esas conductas que a la larga terminan tomando control de nuestra voluntad. Vivimos como se nos antoja, pero en el correr del tiempo uno empieza a darse cuenta que otras manos son las que dominan los resultados. Esto es tremendo. San Pablo dijo que con motivo de andar como queremos, dejar a Dios a un lado, seguir las inclinaciones de nuestras pasiones, seguir nuestros pensamientos, hacer cosas contra la naturaleza, darle culto a las criaturas antes que al Creador. Pablo dice una frase por ahí en Romanos, dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El autor del libro de Eclesiastés dice, como conclusión, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no encuentro en ellos contentamiento. Es decir, uno desarrolla su juventud como descubriendo un mundo, descubriendo cosas, descubriendo pasiones, descubriendo emociones, desarrollando nuestra adrenalina, recibiendo impresiones fuertes. Pero saben, la juventud es como el hormigón fresco. Cuando uno hace hormigón, uno puede escribir con el dedo, uno puede poner la fecha, puede poner el nombre. Cuando el hormigón se pone duro, se solidifica, eso que quedó escrito con el dedo queda para siempre. Pero cuando el hormigón está duro, cuando está en estado sólido, vaya usted a escribir con el dedo, capaz que escribe, sí, pero con sangre, de tanto rayar el dedo, se va a lastimar. Para escribir algo arriba del hormigón duro, tiene que agarrar la maceta y el cortafierro y empezar a darle, ta, ta, ta. Entonces eso recién ahí deja una marca. La juventud es como el hormigón fresco, donde las decisiones que uno toma, las libertades que se toma, con el tiempo se van haciendo duras, se van solidificando, van haciendo parte de nosotros y al final terminan dominándonos. Y muchas veces el estilo de vida que elegimos nos pasa la factura en resultados insospechados y muchos quebrantos. En el canal Discovery Channel pasaron la biografía de un hombre, una figura conocida de Hollywood. Era un oriental, no me acuerdo si era chino o japonés. Y ese hombre, bueno, era una persona trans, pero lo entrevistaron, le hicieron un reportaje largo y él empezó a contar que de la niñez se ponía los zapatos de taco de la madre y le gustaba andar corriendo con los zapatos de taco y ponerse los vestidos de la madre y empezó a pintarse con las cosas de la madre. Pero llegó un punto en su vida que, siendo hombre, un día se empezó a masturbar. Según lo que contó en ese programa, estuvo 8 días masturbándose día y noche. ¿Sabe lo que le sucedió? Que el brazo con el cual se masturbaba se le secó. De hecho, cuando le estaban haciendo el reportaje, tenía el brazo así envuelto en un trapo. Y él lo contaba como un triunfo, como algo extraordinario. San Pablo dice que recibimos en nosotros mismos la retribución debida a nuestro extravío. El brazo que se le secó es el castigo. No podemos dejar de puntualizar que a pesar de que tenemos libertad, a pesar de que tenemos elecciones para hacer lo que se nos antoja, para hacer lo que queremos, para hacer lo que se nos ocurra, porque tenemos libertad y en la expresión del gobierno anterior tenemos derecho a hacer
como quiero ser, y tenemos el derecho, pero en el andar del tiempo vamos a cosechar en nosotros mismos la retribución debida al extravío. La independencia del ser humano, como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, nos ha echado a perder en muchas cosas. La Biblia no en vano dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. La persona que se droga tiene una casa y empezó drogándose, en la barra, así, dale que sos hombre, dale que si no, no sos hombre, que sos marica, que sos esto, que sos lo otro, empieza la presión del grupo y uno se empieza a drogar. Después la droga se hace cargo, se hace dueña de la voluntad. Y esa misma droga que hace vender todo lo que uno tiene en la casa y al final después termina vendiendo la casa por 5.000 pesos. Después no tiene lugar donde vivir y anda por ahí rodando de arriba y abajo. Recibimos en nosotros mismos la retribución debida a nuestro extravío. Es como la persona que bebe, la persona que es esclava, es adicta del sexo. Engaña a su marido, engaña a su mujer, no le dura nada y es infiel en todo sentido. La misma infidelidad nos paga con cosas insospechadas. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no hallo en ellos contentamiento. Nuestra independencia nos ha salido cara, nos ha esclavizado. Somos esclavos de nuestros pensamientos, somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos del espíritu que opera en la potestad del aire, el espíritu de Satanás, que aunque no vemos, aunque no lo creemos, aunque lo resistimos, sin embargo, él está ahí manipulándonos como si fuéramos marionetas o títeres. Pero ¿sabe qué, mi amigo? Jesucristo vino para darnos la libertad, para darnos la esperanza, para darnos la solución a este problema de la esclavitud del pecado. Si Él nos liberta, seremos libres. Si le damos a Él la entrada a nuestra vida, Él va a ser la libertad. Pero hay otro tema con el cual quiero terminar, es el tema de las libertades individuales. Tengo 47 años de cristiano. He integrado 4 denominaciones. He trabajado en mayor o menor grado con más de 15 iglesias. He colaborado, he trabajado, he estado cerca, me he involucrado. Y una de las cosas que hay en el campo evangélico es el atentado contra las libertades individuales. La miserable cuota de poder que otorga un cargo eclesiástico nos hace creer que tenemos la autoridad para decirle a alguien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y nos olvidamos que ingresamos a la familia de Dios por obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Pablo dice que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ciertamente la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Es el Espíritu de Dios, el que nos hizo nacer de nuevo, el que nos convenció de nuestros pecados, el que nos hizo ver nuestra necesidad de que necesitamos a Cristo. Y extendimos la mano pelada del alma, lo tomamos, lo recibimos, le dimos entrada a nuestra vida. De hecho, San Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que la obra
el mérito de la obra no lo tiene el pastor Perico, no lo tiene el pastor fulano, no lo tiene el pastor Mengano, la tiene el Espíritu Santo, que nos trabajó interiormente, nos convenció de nuestros pecados, nos hizo ver que necesitábamos a Cristo y así nos convertimos, nacemos de nuevo, una experiencia inexplicable, algo que no se puede explicar con palabras, pero lo podemos palpar. Es algo que experimentamos cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Todos estamos en el proceso de ser guiados por el Espíritu. Todos estamos en el proceso de ser enseñados por el Espíritu de Dios. Y cada uno de nosotros, si hay 30, 40, 50 personas en la congregación, no todos somos como los ladrillos iguales. No, todos tenemos desniveles cognitivos, tenemos desniveles de consagración. Unos se consagran más, otros se consagran menos. Pero todos estamos siendo trabajados, enseñados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué derecho nos da un cargo para decirle a una persona cómo tiene que vestirse? ¿Qué derecho nos da a nosotros el cargo para decirle a una persona qué música tiene que escuchar? ¿Qué derecho tenemos nosotros para decirle a una persona cómo tiene que hablar? Nosotros podemos insinuar algunas cosas, podemos ser ejemplos de esas cosas, pero no podemos imponerle a nadie, porque al imponer lo que estamos haciendo es vulnerar las libertades individuales. Si Dios respeta el criterio humano, ¿qué nos da a nosotros base para coartar las libertades individuales de las personas con las cuales nosotros nos rodeamos? Yo creo que nadie. En ese sentido, tengo que confesar que he metido la pata innumerables veces, que me he engañado a mí mismo pensando que una cota miserable de poder que da un cargo, que eso nos da la facultad para determinar, como si fuéramos inspectores de tránsito, cómo deben andar las demás personas. Ese no es nuestro trabajo. La Biblia dice más, hermanos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo no a condenarlo, sino a salvarlo. ¿Qué nos faculta a nosotros el tomar la posición de jueces para marcarle el paso a las demás personas? Si vemos que alguien está mal, en vez de estar marcándole el paso, intentemos ayudarle. Intentemos influenciarle de tal manera que él pueda ver con sus propios ojos lo que nosotros estamos viendo. Porque ahí está el problema. Yo soy testigo de muchísima gente que ha quedado herida y lastimada y se ha corrido de las congregaciones por el simple hecho de determinarle cómo tiene que vestirse. No, usted es mujer, usted es de acá, no, acá tiene que venir de pollera. ¿Y saben qué he descubierto? Y pongo esto como ejemplo, porque hay muchas cosas en las cuales se vulneran las libertades individuales de las personas. En el tema de la ropa, el Nuevo Testamento no dice nada. El Nuevo Testamento, que trata de la iglesia, no dice nada. ¿Dónde dice? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que trata con la nación de Israel. Y dentro de las normas de cómo vestirse, estaba ahí el hecho de que tenía que vestirse de una manera. La ley mosaica exigía que se vistieran así. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros ahora debemos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muchas de esas cosas en las cuales uno le marca el paso a los demás se desprenden del Antiguo Testamento, que no, si se quiere, no tiene nada que ver con nosotros, porque no somos judíos. Yo no soy judío, no estoy circuncidado, nunca guardé la ley mosaica. Nunca fui una vez fui a la sinagoga cuando estuve en el instituto bíblico. La profesora nos hizo ir a una sinagoga, pero fue única vez. Yo nunca fui a una sinagoga por mi propia voluntad. Fui esa vez porque la profesora dijo, bueno, vamos a ir. No tengo nada que ver con el tema de la ley. La Biblia dice que la ley era sombra y figura de las cosas que habían de venir. Ahora estamos bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación del Espíritu Santo de Dios, y no estamos bajo la ley mosaica del Antiguo Testamento. Y muchas veces
por no usar bien la palabra de verdad, como dijo Pablo, hacemos daño con la misma palabra. Sí, la Biblia dice un montón de cosas. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los hombres tienen que circuncidarse, que tienen que pelarse el piripicho. Pero en el Nuevo Testamento no dice nada que tenemos que circuncidarnos o no. Al contrario, cuando se armó un problema sobre esto mismo, los apóstoles y las personas principales de la iglesia de aquel entonces, eso conta en el libro de los Hechos, capítulo 15, el tema de la circuncisión, de pelarse el piripicho, quedó para un costado. No le dieron corte, porque no estamos bajo la ley mosaica, sino que estamos bajo el orden, el régimen del Espíritu Santo. Entonces no tenemos autoridad, no hay nada que sustente el hecho de que por estar en un cargo yo tengo que decirle a fulano y a mengano cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar, cómo tiene que caminar. ¿Saben lo que he visto? El drama de la mujer prostituta. Tengo que confesarle que a mí me educaron a darle palo a la mujer prostituta, pero cuando me empecé a meter en los ranchos y empecé a ver con mis propios ojos y a escuchar mujeres que lloraban por estar involucradas en la prostitución, porque el marido las abandonó, porque sus hijos se morían de hambre, tenían que pagar un alquiler, no tenían cómo pagar la luz, no tenían cómo comprar leche, no conseguían trabajo porque tenían que cuidar a sus hijos. Entonces tuve que cambiar mi manera de pensar, darme cuenta que muchas mujeres no tienen más remedio que meterse en la prostitución. No estoy diciendo que tenemos que tolerar la prostitución, no señor, pero el hecho que quiero presentar es este. Cuando una mujer que ejerce la prostitución como medio de vida y pisa una iglesia, inmediatamente todo el mundo la empieza a mirar. Porque una mujer que ejerce el trabajo sexual está vestida acorde con la naturaleza de su trabajo. Tiene una pollera corta, está bien pintada, tiene un calzado que le realza las piernas, tiene las medias, bueno, todos esos detalles. Camina de una manera de acuerdo a su profesión, mira de una manera, está acostumbrada porque el hábito de su trabajo ya la ha programado para actuar de una manera. Entonces cuando viene una persona así a nuestra congregación, uno la mira mal. Las mujeres que son casadas agarran al marido, che, no mires tanto. Empiezan a endurecer el cogote. ¿Y saben cuando una persona así entra a una iglesia? Que viene cargada por la culpa, viene cargada por una vida que se siente frustrada, se siente maltratada, se siente usada, se siente un trapo y recibe ese tratamiento en la iglesia local, nunca más pisa una iglesia. Estuve pastoreando una iglesia una vez donde uno de los hermanos líderes que estaba ya de antes que yo tomara la iglesia, él dijo públicamente varias veces: yo con prostituta no hablo. Y una vez tenía una vecina que era prostituta, que él sabía que él estaba involucrado con la iglesia, y le pidió permiso para hablar con él, porque estaba agobiada, se sentía mal, y él ya la cortó delante de todos: yo con prostituta no hablo. ¿Quién nos autoriza para tener ese tipo de tratamiento con las personas que tienen un estilo de vida que nosotros no aprobamos? ¿Acaso Jesús no habló con prostitutas? ¿Acaso Jesús no inició diálogo? ¿Acaso Jesús no vio cuando habló con la mujer samaritana, una mujer que le gustaban los machos, no podía estar sin marido? Pero empezó a hablar con ella y le infundió la fe, le infundió el ánimo, le infundió certeza. Y él no le dijo: anda a predicar allá a tu ciudad. La mujer se sintió impactada, se sintió renovada, se sintió valorizada, largó todo el cántaro, la piola, todo que tenía para sacar agua, y se fue a hablarle a la gente que ella le disparaba porque la miraban mal, y entonces contó su testimonio de cómo se había encontrado con Jesús. Y Jesús se quedó esperando allí en el pozo.
esperando que toda esa gente que iba a venir como resultado del testimonio de una mujer de mala vida. ¿Quién nos autoriza a nosotros a clasificar? ¿Quién nos autoriza a nosotros a descartar? ¿Quién nos autoriza a nosotros a hacer lo que Dios no hizo? A hacer lo que Jesús no hizo. Por eso, mis queridos hermanos, en este tema de las libertades individuales, si Dios ha respetado la facultad de independencia que le dio al Adán, tenemos que examinarnos nosotros mismos a ver si nosotros no hemos hecho mal uso de esa miserable cuota de poder que tenemos. Pablo dice a los corintios, gente que estaba habituada al trabajo de la noche. Corinto era una ciudad marítima, era la ruta de todo el comercio de aquel entonces. Una ciudad que se había programado para dar entretenimiento nocturno, con todas las luces, con todos los elementos, con todas las libertades, de la forma inimaginable. Uno iba a Corinto, descargaban los barcos, bajaba la tripulación, les pagaban, se gastaban la plata, se emborrachaban, terminaban en muchas orgías sexuales. Pero Pablo dice a los corintios, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y no solamente rogamos que se reconcilien con Dios, sino que Él mismo se pone como ejemplo para que los corintios perpetúen ese mensaje, que como embajadores de Dios le hablen a otras personas a que se reconcilien. Ese es nuestro mensaje. No es de condenación, sí, porque vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos aquello. En Cristo hay esperanza. El pecado nos arruinó nuestra libertad, el pecado nos arruinó en muchos sentidos, pero Cristo se levantó triunfante de la tumba para darnos la libertad de los hijos de Dios y tener control de estas cosas que antes nos dominaban a nosotros. Nunca debemos dar por sentado que una cuota de poder que se nos dé en un cargo otorgado ya nos faculta para marcarle el paso a los demás. Es muy triste cuando alguien insignificante, alguien que nunca brilló en nada, de repente se ve investido con esa cuota de poder y ya empieza a darle hacha a todo el mundo, como decimos, a darle palo a todo el mundo, a marcarle el paso a todo el mundo. ¿Quién nos autorizó a hacer algo que Jesús nunca hizo? Queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos ha dado la facultad de pensar en forma autónoma. Dios nos ha dado la facultad de elegir. Y nosotros tenemos que reconocerlo, sí o no, que somos el resultado de nuestras elecciones. Porque lo que elegimos después nos pasa la factura. Y Dios nos ha dado la facultad de ser independientes. Nos fue mal. Nos fue mal, nos arruinamos la vida, pero Cristo vino a salvar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora que estamos en la iglesia, tenemos que tener presente que nuestra misión no es la de juzgar, sino de alcanzar a un pecador para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios visite vuestras vidas y haga prosperar sus almas. Hasta aquí terminamos los 3 componentes del libre albedrío según las sugerencias del Génesis, no según mi cabeza. El próximo lunes, Dios mediante, vamos a estar tocando el tema el libre albedrío en el contexto de la sociedad uruguaya. Si terminamos el lunes, el miércoles, Dios mediante, vamos a estar tocando el tema la incapacidad del libre albedrío para determinar resultados y consecuencias. Así que los espero el próximo lunes, Dios mediante.
Nos vemos. Dios les bendiga.